Buenos días, sus señorías. Vamos a ver. Me piden en los comentarios que cuente cuál ha sido mi programa más complejo. Y la cuestión es que la complejidad se puede ver desde varios puntos. Como programador tendrás programas técnicamente muy complicados y muy normales o estándares para los usuarios. No verán nada raro, les parecerá que todo es lo normal. Y tendrás programas no tan complicados de hacer, pero que afectan a los propios usuarios, de manera que se genere mucha complicación y mucho rollo en lo que es la empresa, lo que es el entorno. Os voy a contar la historia de uno de esos. Hay otros con historias más cortas, pero este fue el que más, no sé cómo decirlo, más ampollas levantó por un lado, más aplausos por otro, y donde me enfrenté a muchos de mis compañeros y donde al final un paquete de tabaco, bueno, mejor dicho, dos paquetes de tabaco, o mejor todavía, la pegatina de dos paquetes de tabaco me hicieron mejorar mucho y aprender muchas cosas. Bien, cuando yo empecé a trabajar en la empresa esta, en el ministerio, allá por el año 82, 85, encontré en el otro sitio donde trabajaba antes, pues yo entré en la administración en el 81, pero eso es otra historia. El otro sitio donde trabajaba no tenía máquina para fichar y se fichaba firmando en una hoja de papel y ya está. Y cuando fui al otro lado, ahí sí, tenían una máquina de esas de tarjetas que tú metías y hacía aquello, clon, que te marcaba el día y la hora y demás, y bueno, y era divertido. Pero era muy anticuado. Y luego había una cosa que no les gustaba a nadie, empezando por los jefes, de que la tarjeta se quedaba ahí abajo, eso estaba en el vestíbulo del edificio de 12 plantas y cualquiera podía coger, robar o, peor todavía, enterarse de a qué hora venían los jefes y a qué hora no y tal. Y vale, compraron un programa que además en aquella época digo, no había grandes compañías que vendiesen software, no había internet, tal. Entonces, una relojería, no me acuerdo el nombre, pero algo así como Relojería Martínez, una cosa así, sin más, eh, vendía un programa de eso, de reloj, de fichar. Y nos trajeron era un 486 el aparato, esto ya épocas recientes. Y el 486 tenía su programa de reloj y pusieron, y estaba conectado vía un cableado específico el ordenador donde se ficha, o sea, el ordenador está conectado con el dispositivo de pasar las tarjetas de fichar. Esos dispositivos eran de tarjetas de banda magnética. Y bien, yo todo eso lo vi, muy bien cómo funciona, qué guay. Y no me interesé más por el asunto. Me parecía a mí que el dispositivo en sí era una barrera insalvable y que yo nunca me iba a meter a hacer cosas de esas, así que yo seguí con mis rollos, que en aquella época era programar con Visual Basic para de Access, el VBA, y estaba haciendo el fichero de personal y de personal de allí del edificio para gestionar las vacaciones, las bajas, todo eso. ¿Y qué pasó? Que el 486 aquel petó. Duró un año o dos, no me acuerdo, y se estropeó. Y los técnicos dijeron que no, que había que mejorar y cambiar un ordenador más bueno, que ese era demasiado anticuado ya. Recordad que en la época aquella en la que cada 18 meses se duplicaba la potencia de los PCs a nivel comercial y eso era. Entonces, bien, les dimos, servido por nosotros, otro aparato, un Pentium no sé cuántos, y pusieron el programa y no funcionaba. Llamamos a la relojería, vino un chaval
de esos que dan penica, porque lo ves que no tiene ni idea el pobre, que él lo ha instalado un par de veces, pero y estuvo allí 2 días enteros con el teléfono colgado de la oreja, hablando con los programadores y con esto y con tal y con cual, y al final salió diciendo que no se podía solucionar, que había que comprar una versión superior que se adecuase a las máquinas más modernas y no había forma de hacer funcionar la versión que teníamos en aquel. Pregunta, ¿cuánto vale la versión superior? 1.600.000 pesetas. Eso hoy día es una burrada. O sea, no, traspasado, yo creo que serían casi 8 o 10 mil euros lo que costaba el programa. Mi jefe se quedó blanquico del susto de, hostia, eso. Y yo, el programa, quitando el rollo del lector de tarjetas, yo lo veía muy tonto. El programa del reloj, eso se hace en un momento, de anotar la hora del este. Y le dije a mi jefe, yo, todo chulo y todo, sin tener ni idea de nada, más que una cosa que había leído en la pre-internet, antes de que hubiera internet, había las famosas, es que no me viene el nombre como siempre, que te conectabas con el módem y recibías los textos y tal. Ay, un tablón de fondo o algo así, Blackboard, no me acuerdo el nombre que se le daba a aquello. Y había leído que los lectores de código de barras de los supermercados lo que hacían es funcionar como teclados. Ellos simplemente se enganchaba el lector al cable del teclado, al mismo cable con un conector, y al hacer clic en el código de barras se emitía el código que había leído en forma de caracteres. Y me dije a mí mismo, yo eso lo puedo. Y muy chulo, me fui al jefe y le dije, 1,5 millones, eso es un robo, tío. Te lo hago yo, esto en 2 semanas tienes el programa hecho y funcionando. Y el otro decía, ¿y qué necesitas? Digo, pues mira, necesito, no me acuerdo en pesetas lo que era aquello, pero va, imaginar que son 60 euros para un lector de código de barras y ya está. Y el otro, no. Ah, sí. Y una plastificadora de carnés para hacer las fichas. Porque las fichas de las estas, de la banda magnética, era una historia que para mí insospechable. Pues dije, bueno, pues el código de barras en una tarjeta de cartón y lo plastificamos y ya está. Ah, vale, vale, pues venga, prueba. Y me metí, perfecto. Hice mis pruebas contra la base MySQL que yo tenía. Desarrollé el programa, le puse, descubrí que como el rayo de la máquina del lector de códigos es rojo, si tú pones un fondo rojo al código de barras, el fondo rojo no se puede, o sea, no lo lee, es ciego al rojo. Así que, pero si pones un rojo potente y profundo y el negro de las barras que no sea mucho más puesto, es muy difícil, con la tecnología de la época, hacer una fotocopia porque una de las trampas que hacían los funcionarios malvados era tener varias fichas. Entonces les dejas las fichas a tus amigos y el primero que llega ficha por todos y los demás ya llegarán cuando lleguen. Entonces lo de duplicar la ficha y con aquello del rojo y demás se hacía muy difícil, muy engorroso lo de duplicar la ficha. Hice mis fichas, hice el programa, me pasé 4 o 5 días. Había 150 personas en el edificio y haciendo las 150 fichas, elegí por ahí un código de barras que pillé no sé dónde y, a mí me funcionaba perfectamente en mi mesa. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues nos íbamos abajo, enganchábamos un ordenador viejo, porque no hacía falta más, detrás del mostrador que tenía un cristal y por delante del mostrador salía el lector de código de barras que sujetabas ahí con unas bridas y tal. Y la gente cuando llegaba, pues pasaba su tarjetita y plin, ya está, fichado. Entonces, como el ordenador estaba al otro lado del cristal, ahí aparecía
su hoja de fichas de lo que había fichado, de lo que le faltaba, a qué hora se podía ir y cosas así. Y vale, en principio todo iba bien, yo encantado, pero esa es la parte complicada que es el motivo de esta historia viejuna. La gente se había enterado de que yo estaba haciendo el programa del reloj, con lo cual me volví inmediatamente enemigo declarado de la mitad de los funcionarios. Hay funcionarios con maravilloso interés en su trabajo, que trabajan como bestias y siempre están poco reconocidos, os lo juro que los hay. Y luego están los funcionarios de los chistes que no quieren regalar ni un minuto, que no trabajan lo menos posible, que hacen, que también los hay. Eso. Entonces, de los dos sectores, el segundo ellos solos se adjudicaron que ser mis enemigos declarados porque estaba colaborando con los jefes haciendo el opresor programa del reloj. Pero bueno, yo decía, vamos a ver, en el otro que había antes no sabíais nada, pasabais la tarjeta y amén, con este tú le das y en pantalla te va diciendo lo que tienes, lo que dejas de tener, lo que... Y bien, como parte del programa del lector de códigos que estaba anclado a la pared, colgaba una cadenita con una serie de tarjetas de códigos que indicaban salidas. Que voy al médico, buscaban la tarjeta de médico, plim plum, la pasabas y luego pasabas tu ficha, plim plum, y cuando volvías del médico, plim plum, y ya está. Y todos sabían que te habías ido al médico de tal hora a tal hora. Y no me acuerdo ya las causas que había, pero había un bloquecillo así de tarjetas. Si el código de barras era un error, evidentemente sería un mensaje de error y ya está. ¿Qué pasó? Que me tuve hasta, les dije una vez que había una cámara en el reloj para que no hicieran trampas y que cuando tú fichabas te hacía la foto de quién era el que pasaba la ficha. Esto es una mentira, pero ya me hartaron un huevo con eso de, oye, no se puede hacer que fiche 10 minutos antes de lo que fichas y no se puede hacer que... Y no puedes... Y, o sea, qué coñazo, tío, dejadme, yo voy de honrado. El programa es el programa. Ok, hasta ahí todo normal, pero muy complicado, que es lo que decíamos los programas complicados. Em, Ahora os cuento lo del tabaco. Me encontré con que bueno, dos problemas tuve. Uno horrible, y es que el ordenador que había abajo, donde de entrada se guardaban las cosas y luego se mandaban al servidor, ese ordenador, por algún misterio que Microsoft sabrá, claro, él consultabas la hora, hacías un fichado, pim pum, y miraba la hora de la CPU y era la que ponía. Pues atrasaba, a fuerza de fichar, atrasaba y atrasaba mucho. Y me encontré con que, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Escarbé por claro, ni puta idea. Y entonces se me ocurrió que podía hacer, no había internet todavía, como Dios manda, ya os digo, y se me ocurrió que podía hacer bueno, un añadido al programita que lo que hiciese fue buscar el servidor de la red y a él y sacar la hora de él, consultar la hora en el servidor y sacarlo. Y con eso, efectivamente, dejó de retrasarse, pero era peor. Se retrasaban él y el servidor. Cosas del Windows, cosas que yo no entiendo por qué. Otro escarbe más profundo y descubrí que se podía consultar en la incipiente Internet un reloj atómico que te daba el HTML con la hora correcta y luego pues lo que hacía no me acuerdo, cada 10 minutos, cada 5 minutos lanzabas la petición HTML, te devolvían eso, de ahí escarbabas y extraías la hora y con eso se la ponías al ordenador de abajo, que era el que daba el problema, y porque yo fue perfecto, dejó de retrasarse el reloj. Un día, a mí aquello funcionaba, nadie me dijo nada, el ordenador de abajo, claro, había que salvar la pantalla, en aquella época las pantallas de fósforo se quemaban, así que cuando fichabas te mostraba el este y después se ponía negro. Y un día abajo
y me encuentro las fichas tal y cual igual, y en la última ficha del bloquecillo ese que colgaban, una pegatina con un código de barras, sujeto con un papel celo, digo, ¿y esto? Y lo pasabas y eso era un claro erróneo, eso no era ningún código de nadie, ni era nada, creo que no era ni siquiera el mismo dialecto de código de barras que se usaba. Bueno, lo quité, digo, pijo, algún cachondo. Y volví al cabo de unos días, vuelvo a mirar y tiene otra vez una pegatina con el papel puesto. Y le pregunto a esta gente, digo, pero bueno, ¿esto para qué es? ¿Quién pone aquí una? Y me dijeron, no lo quites, porque eso es que los sectores, el sector B de funcionarios que ya os cuento, los de la película, se van a en punto. O sea, si tenían que salir a las 3 era a las 3 en punto, fichaban todos. Pero claro, para fichar todos en punto, tienes que estar abajo haciendo cola y esperando 5 10 minutos, los que sean. ¿Y quién sabe cuándo son las 3 en punto? Pues descubrieron que si pasaban el código del paquete de tabaco, eso daba un error, pero al dar el error mostraba la hora. Y entonces lo que hacían era estar abajo dándole clean, 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 hasta que eran las 3 en punto. Vale, ahora. Y entonces pasaban las fichas y se iban. Y yo, claro, me quedé, digo, espera, no hace falta que hagáis eso. En vez de pantalla negra, le pongo al Windows, eso llevaba un Windows 95, le pongo al Windows la, el salvapantallas que enseñe la hora, que la vaya moviendo la hora por aquí y por allá. En- Al final no, el salvapantallas no recuerdo por qué, me daba problemas con aquello, porque así que había que pasar dos veces la tarjeta. Si lo haces con el salvapantallas, la primera servía para ocultar el salvapantallas y la segunda era la que te lo daba. Así que era mi programa el que tenía que poner la pantalla oscura con el reloj dándole y demás. Y vale, a partir de ahí se acabaron los rollos del tabaco y el programa siguió su vida natural. Ahora aquí me quiero marcar yo un pegote. Yo me vais a perdonar, pero hay veces que uno tiene que reconocerse a sí mismo las cosas bien hechas. Lo que hice fue, claro, era evidente. Tenía la tabla de los fichados del reloj, que eso iba contra el programa de personal. Bien, simplemente añadiendo una tabla de horarios al mismo, no, perdón, al programa de personal, no, a la base de datos de personal, añadiendo la tabla de fichados en el programa de eso, ya lo tienes. Vale, y entendiendo eso, ¿por qué no juntamos todo? Las vacaciones, los permisos, los días de asuntos propios, lo mezclamos con lo del reloj, de manera que lo del reloj esté coordinado y, por ejemplo, se pueda saber si alguien ha venido cuando estaba de vacaciones, cosa que no pasaba nunca, pero podía haber pasado. Y, y añadí, y ahí sí que me negué también mucho ahora al sector de los jefes, que es el tercer sector que hay en la administración, que empezaron a pedirme cosas para pillar a los tramposos. Y los tramposos son tramposos, vale, no es justo ni es vale, pero eran mis compañeros. Había algunos de esos, no voy a decir tramposos sistemáticos, ¿no? Pero algunos de los que se tomaban el trabajo con pinzas, como gente con la que desayunaba todos los días y hablábamos de lo que se hablase en los desayunos todos los días y algunos fueron a ayudarme cuando me hice mi casa, vinieron ellos para poner piedras en los cimientos y no podía poner, me pedían cosas muy lógicas por un lado. Por ejemplo, lo que decíamos de tener varias fichas. Que yo sepa, claro, a mí no me lo iban a contar, pero que yo sepa, desapareció eso de hacer fotocopias a las fichas y tal, y la gente solo tenía una ficha, pero no importa, porque ven, yo te la dejo mañana, ¿quién viene primero? Fulano, toma, te doy la ficha. Y a resultar de eso, podías detectar qué personas fichaban siempre a la misma hora, o con una diferencia por lo menos de 3 minutos. Y entonces podías detectar qué personas tenían los horarios, porque había horario flexible y demás, y qué personas incumplían cosas como por ejemplo ir por la tarde, que era un tema importante en algunas cosas de pagos y tal, o no, y yo ahí me negué mucho, no sé, decía, no, eso no se puede,
estás pidiéndome, y no podía tampoco ir contra mis compañeros. Después de aquello, cuando aquello estaba en pleno funcionamiento, me fui de allí. Y bueno, una cosita, no sé si esto se me está haciendo demasiado largo. Una cosita, aquellas tarjetas con el código de barras y tal eran bonitas, pero no dejaban de ser una tarjeta de plástico plastificada, o sea, de cartón plastificada. Y un día bajé y me encontré que en la sección de otra sección que había ahí del ministerio del lado, por decirlo así, tenían una impresora de tarjetas de plástico. Eso se hacían con cintas de tres colores que con calor se ponían sobre el plástico y tal y cual. Pero aquello me encendió la bombilla. Digo, hostia, pues en esto podemos poner bonito los logotipos y el nombre y el código de barras, pero también podemos poner la cara del tío. No sirve para nada, pero es un identificador. El ministerio de esto y de lo otro, y la cara del tío y el nombre y el cargo, y se convertía en una especie de tarjeta de identificación y tarjeta de fichar. Se lo dije a los jefes y los jefes dijeron, no hace falta eso ya, con que tengamos los datos, lo de la cara y eso. De todas formas, yo para hacerme pruebas me la hice, la mía con mi foto, y estaba chulísima. Y lo que os digo, me fui de allí. Me fui de allí, de una situación, ya lo conté en la historia del abuelo Cebolleta, yo no estaba bien allí, y me fui. Y me llevé el código fuente de todos mis programas. No para joder a nadie, sino para que tuviesen que venir a pedírmelos si en algún momento lo necesitaban para algo. Entonces, es como decir, me voy, pero me llevo el poder. Ahora, ¿qué queréis? Ah, el programa de este, toma, te lo doy. Y, y de este programa nadie me pidió nunca el código fuente. Ahora, 9 años después, volví a pasar por allí, por el centro, y me encontré con que seguían fichando con mi programa. Y lo siguieron haciendo hasta que desde la comunidad autónoma implantaron lectores de huella digital. Y entonces la gente fichaba con la huella digital y claro, mi programa caducó. Pero yo me quedé alucinado. Yo pensaba que al año, como mucho, a los pocos meses de irme yo, como nadie me lo pedía, lo habrían dejado y habrían buscado una solución. Y no, mi programa funcionó durante, no sé qué deciros, 5 o 6 años estando yo y otros 8 o 9 años después de haberme ido yo. Y esas cosas te hacen sentirte bien, te hacen sentirte bueno programando un programa, porque claro, el programa preveía todas las posibles modificaciones que hicieran a los calendarios, a los números de días de vacaciones, todo eso estaba previsto y la situación de cada funcionario se manejaba y se controlaba de maravilla. Y bueno, me fui, ellos se perdieron el fichaje que yo habría sido y el programa con las huellas digitales desapareció. Este ha sido uno de los programas más complicados, pero a nivel humano, digamos, no a nivel informático. Y no sé cuánto llevo aquí hablando, pero me despido con esas. Ser buenos, besad a vuestras mujeres, que no sabéis lo importante que es eso, si se dejan. Claro, si no se dejan, yo. Y jugad con vuestros hijos, que eso deja recuerdos.